fue siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Material precisamente para todos ustedes, para que podamos compartir algo de lo que nos dan como distracción, les quiero decir respecto al famoso avión, en el que no tengo ninguna duda, primero se manejan las cosas como con chacota, y segundo, se transporta lo que les viene en gana. Hay sospecha de que en ese avión había armas traídas desde Rusia, y por supuesto, si se retornan armas, algo más se habrá llevado hasta Rusia. Los especialistas señalan ese tema. Evo Morales se puso muy, pero muy nervioso en el aeropuerto de Viena cuando el embajador de España en Austria lo invitó a tomar un cafecito en su avión. Le digo, ¿por qué no tomamos un cafecito en su avión? Lo que quería no solamente era revisar el tema de Snowden, pero los nervios de Evo Morales fueron los más... es decir, había la convicción de que Snowden no estaba allá porque se permanecía en el aeropuerto de Moscú, pero sin embargo había otro afán para poder revisar el avión de Evo Morales, porque también había una sospecha velada que por supuesto no se menciona, y era el tráfico de armas. Así que de esos temas también son necesarios hablar. Se ha desatado todo un espectáculo mediático en el mundo. Muchos blogueros se han dedicado a hacer bromas pesadas, incluso contra el presidente boliviano, sin respetar la investidura ni nada por el estilo. Y ahí tenemos también la prensa internacional dedicada al tema, con una serie de puntos y detalles, pero una cosa en claro, que España señala que en ningún momento se le cerró el espacio aéreo a Evo Morales. Dijo que iba a aterrizar aquí, después dijo que iba a aterrizar allá, que se le estaba acabando el combustible. Es decir, no es pedir permiso en el segundo para que se le otorgue donde le parezca. Escuchen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Margallo, buenos días. Buenos días. Lo primero, tenemos muchos interrogantes. ¿Usted se pidió permiso a las autoridades españolas, consulares españolas en Viena, para, en este caso, registrar el avión del presidente de Bolivia? Miren usted, como decía el torero, lo que no puede ser y además es imposible. Ninguna autoridad española puede registrar un avión presidencial porque tiene extraterritorialidad y mucho menos en territorio extranjero. Lo que se produjo es que a lo largo de la noche el canciller boliviano me llamó para que intentase mediar con Francia e Italia para que abriesen el espacio aéreo. Lo que yo le dije, bueno, necesito una garantía escrita, cosa que me envió y le agradecí, y él me dijo, y si es necesario, estamos dispuestos a que se registre el avión. Entonces, bueno, yo te mando al embajador y haces lo que queráis, pero el embajador no podía en territorio austriaco entrar en un avión que goza de extraterritorialidad. Por tanto, eso es rotundamente falso, vamos, el embajador estuvo allí todo el tiempo intentando las condiciones para que se abriese el espacio aéreo francés y para acelerar la escala en Las Palmas, que por cierto fuimos el único país que dio autorización para la escala. Entonces entiendo que después de haber escuchado las palabras del propio presidente de Bolivia, Evo Morales, miente. No, yo no diría eso. Yo creo que la expresión esta de tomarse un cafetito en el avión, pues probablemente sea cierta, pero pues no hay que darle más trascendencia a ese tema. Es decir, solamente se hubiese producido el cafetito si el presidente hubiese invitado al embajador a tomar un cafetito. No se produjo.
y nosotros entendimos que no era condición para que se produjese el sobrevuelo y la escala, como de hecho se produjo. En ningún caso se exigió eso como condición para que viniese a España. Usted ha llegado a confesar que la noche de autos usted estuvo enganchado en el teléfono, ahora mismo ha dicho que estuvo conversando... Entre otras cosas hablando con el canciller. Es decir, los acontecimientos son los siguientes. Es decir, nos piden una escala de sobrevuelo, se concede. Nos llaman y dicen que quieren, que además de escala de sobrevuelo, quieren hacer escala en Las Palmas, porque la escala prevista en las Azores no se pudo hacer porque Portugal niega el permiso, se les concede. Despegan Moscú, Las Palmas, y en Las Palmas se les está esperando de acuerdo con el plan de vuelo que habían avisado. Plan de vuelo que aborta porque al estar cerrado el espacio francés tienen que ir a Viena. Entonces nos llaman a decirnos, a pedirnos esta intervención delante de nuestros amigos. Me dice, bueno, ya hablamos mañana. Digo, ¿a qué hora necesitas que hablemos? Me dijo, a las 9:30. A las 9:29 yo dije, oye, ningún problema, os están esperando en Las Palmas, y de hecho estaba la delegada del gobierno, etcétera. Teníamos el embajador y la delegada del gobierno al servicio del presidente de un país amigo como es obligado. ¿Y entre esas llamadas usted recibe o hace alguna llamada a Estados Unidos? Eso forma parte del secreto del sumario. Se lo digo porque hay voces, sobre todo internacionales, que dicen que puede ser que España pidiera por lo menos consejo de cómo proceder ante este caso. Mire usted, en la política exterior española yo siempre he dicho que España necesita dos anclajes firmes para resolver los problemas: la Unión Europea y la relación con Estados Unidos. Eso no quiere decir que no tengamos una política autónoma. Y de hecho, cuando hemos discrepado con Estados Unidos, lo hemos dicho. Hemos discrepado, yo se lo dije al primer momento a Hillary Clinton y luego a Kerry, en el tema del reconocimiento de Kosovo, en el tema de la inclusión de Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas, y en la adhesión de Palestina a la Asamblea de Naciones Unidas como observador. Lo dijimos, nuestro punto de vista es distinto del vuestro y vamos a actuar de acuerdo con nuestros criterios. Insisto, doy un enorme valor a la relación con Estados Unidos, mucho más ahora que va a haber un acuerdo de asociación e inversión que nos puede permitir triangular con América Latina, pero nosotros tenemos nuestra política exterior autónoma y cuando discrepamos, discrepamos. Es decir, la franqueza es muy importante en las relaciones internacionales. Eso y decir siempre la verdad. ¿Debe pedir disculpas a Europa, a Bolivia, por lo sucedido? Mire, Europa no hay una Europa, hay una Unión Europea como ente político. La Unión Europea no tiene nada que ver con esto. ¿Las naciones europeas afectadas en este episodio? Las naciones europeas tendrán que decidir cuál ha sido su comportamiento y cuál debe ser su actitud ante esta reacción. Desde luego España no tiene que pedir ninguna disculpa. El espacio aéreo no ha estado nunca cerrado, y en segundo lugar, la escala inicial no se anuló nunca. La prueba es que el permiso para la escala tiene el mismo número que el que se dio al principio de los tiempos. Es decir, España no tiene por qué pedir ninguna disculpa en este tema. ¿Teme las consecuencias que puede tener, sobre todo con las relaciones con algunos países? ¿Habrá podido escuchar las declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro, llamando infame al gobierno de Mariano Rajoy? Yo me quedo con las declaraciones públicas del canciller Choquehuanca y con las declaraciones públicas de la embajadora. Y las declaraciones públicas del canciller Choquehuanca, que están en la página web de su cancillería, dice: queremos agradecer al gobierno español porque inmediatamente ellos han respondido favorablemente para que el presidente Morales pueda reabastecer. Ustedes la verdad de lo que ha ido sucediendo todo este tiempo en relación a los diferentes noticieros, los diferentes analistas, las autoridades de los gobiernos en declaraciones han puesto en evidencia a Evo Morales como un gobierno o como una persona mentirosa. Definitivamente... Presidente de Bolivia, ¿usted tuvo alguna duda en algún momento? ¿Se le pasó por la cabeza que realmente podía ir en ese avión? Mire, yo puedo operar con los datos que me dan. Quien tiene que... ¿Y estaban claros? Menciona que ha sido bloqueado. En realidad tenía permiso para
hacer escala en un Nos aeropuerto. dijeron que estaban claros. Y opera en ¿De que otro. estaba dentro o de que no? De que estaba dentro. Y la reacción de todos los países de Europa que tomaron medidas acertadas o desacertadas fue en función de que la información que se le había transmitido es que eso se iba a producir. Yo no puedo verificar si eso es verdad o no es verdad en el momento que me lo dicen. Hay que operar de forma inmediata. Y realmente nos hubiésemos encontrado con un conflicto importante. Es decir, en ningún caso podíamos, ya que me habla usted de Estados Unidos, acceder a detenerlo y reenviarlo a Estados Unidos. España es un Estado de Derecho. Y si hubiese tenido que sustanciar primero la concesión del asilo o no, y en el supuesto de que se hubiese denegado el asilo o no, hubiésemos tenido que tramitar por otro procedimiento jurídico la extradición o no, de acuerdo con el tratado que nos vincula Porque con España Estados tiene convenio de extradición con Estados Unidos. Claro. ¿Y entonces por qué achaca que el señor Snowden entre otros países se lo pide a España y otros muchos que tienen ese convenio? ¿Lo entiende? Parece que ha habido una petición masiva, casi a ciclostil, ¿no? No sé por qué lo pide, claro. Me hace unas preguntas. No tenemos un convenio de extradición y además en el tema de la extradición, y quiero ser muy claro en este tema, nosotros somos muy cuidadosos. Bueno, ahí tienen el material, está con algún defecto, pero en todo caso, importante que ustedes conozcan y que sepan cómo se está manejando este tema. En realidad quiero mencionarles que el gobierno de Bolivia, lamentablemente, a través de Choquehuanca, a través de Evo Morales, es un gobierno de mentirosos. Y cada día sus mentiras se ponen en evidencia. Es decir, mi abuela decía, el que es mentiroso es ladrón. Sencillo, el que es mentiroso es ladrón. El que miente, roba. Esto decía mi abuela permanentemente. Y yo creo fehacientemente en esto. El tema es que, miren ustedes, sacan una historia, sacan otra, y de pronto están desmentidos por la realidad. En una situación semejante, cuando el Brasil, a través de una revista do Poder, recuerda que al ministro Celso Amorim, al ministro de Defensa del Brasil, le requisaron la nave, le revisaron incluso con perros policías y todo aquello, cometieron abuso, cometieron atropello, violaron derechos, violaron acuerdos bilaterales, multilaterales, porque hay acuerdos obviamente de extraterritorialidad en torno a movilidades, a aviones y a embajadas y todo aquello. Resulta que el canciller Choquehuanca dijo que era una burda mentira, que quién había inventado esa payasada y que no sé cuánta historia. Y en la noche tuvo que meter la cola debajo del rabo porque realmente era una mentira. Y les voy a mostrar la publicación que acaba de sacar el Brasil, pero primero continuemos con este material que me parece importante y un poco expresa lo que el resto de los países está sacando en torno a este tema que a Evo Morales le sirve solamente para hacer campaña. Le importa un comino el resto. ¿En ese avión? Mire, yo puedo operar con los datos que me dan. Quien tiene que... ¿Y estaban claros esos datos? Nos dijeron que estaban claros. ¿De que estaba dentro o de que no? De que estaba dentro. Y la reacción de todos los países de Europa que tomaron medidas acertadas o desacertadas fue en función de que la información que se le había transmitido es que eso se iba a producir. Yo no puedo verificar si eso es verdad o no es verdad en el momento que me lo dicen. Hay que operar de forma inmediata. Y realmente nos hubiésemos encontrado con un conflicto importante. Es decir, en ningún caso podíamos, ya que me habla usted de Estados Unidos, acceder a detenerlo y reenviarlo a Estados Unidos. España es un Estado de Derecho.
y se hubiese tenido que sustanciar primero la concesión del asilo o no, y en el supuesto de que se hubiese denegado el asilo o no, hubiésemos tenido que tramitar por otro procedimiento jurídico la extradición o no, de acuerdo con el tratado que nos vincula. Porque España tiene convenio de extradición con Estados Unidos. Claro. ¿Y entonces por qué achaca que el señor Snowden, entre otros países, se lo pide a España y otros muchos que tienen ese convenio? ¿Lo entiende? Parece que ha habido una petición masiva, casi a ciclostil, ¿no?, a 31 países. No sé por qué lo pide. Claro, es que usted me hace unas preguntas que tendría que hacerle al señor Snowden. Que el señor Snowden hace esa petición. Nosotros tenemos un convenio de extradición. Y además en el tema de la extradición, y quiero ser muy claro, intentar continuar escuchando, porque es muy importante esta entrevista. Yo cuando llegué a la Unión Europea en el año 1994, al Parlamento de la Unión, nos encontrábamos con que había muchos países que nos denegaban la extradición de los asesinos etarras, argumentando que eran luchadores por la libertad. No estoy vuelto al señor Snowden con ninguna etarra, pero corresponde al que se ha cometido el delito. Insisto, si tiene unas garantías jurídicas que eviten la arbitrariedad, es decidir la responsabilidad o no, no país previo el decidir si procede o no la extradición. Tenemos un convenio de extradición, naturalmente honraremos en el momento en que sea de aplicación. El asunto del caso Snowden ha levantado un poco una manta. ¿Usted cree que es, además de frecuente, normal que entre países aliados se espíen? Mira, a mí nada de lo que ha aparecido estos días me parece corriente. Es decir, normal no es casi nada. España no ha sido, por lo que sabemos. Es decir, obviamente solamente puedes pedir explicaciones de algo que sabes que ha ocurrido, no pedir explicaciones de algo que no te consta que ha ocurrido. No me parece normal que entre aliados nos espiemos unos a otros. Lo normal es lo contrario, es decir, que nos ayudemos unos a otros poniendo en conocimiento los datos que tenemos, que es lo que ha pasado, por cierto, en el caso Snowden y el del avión, que todos hemos compartido la información que teníamos entre todos. Eso es una alianza. Dice usted, no nos podemos acostumbrar a que eso sea normal, y ayer desayunamos también con el Le Monde, con el diario Le Monde, hablando de unos casos bastante similares en este de espionaje en Francia. ¿Vamos a desayunar algún día con alguna noticia similar respecto a España? Mire, vamos a ver, yo creo que las nuevas tecnologías han avanzado a una velocidad que no ha sido seguida por la legislación. Las nuevas tecnologías permiten una intromisión en la vida privada como ni siquiera Orwell sospechó cuando hizo Gran Hermano, ¿no? Y aquí hay que ser enormemente cuidadosos. Por un lado está la necesidad de proteger la seguridad nacional y por otro lado respetar la privacidad y las libertades fundamentales, no intrometiéndote en la vida privada de los ciudadanos. Las posibilidades ahora son inmensas y por tanto hay que tener una legislación que intente prevenir, adelantarse a este tipo de acontecimientos, porque la privacidad y las libertades fundamentales son el fundamento mismo del Estado de Derecho. El Estado de Derecho está hecho para garantizar esas libertades. Esas son unas de las cosas que se le ha echado en cara en este caso al presidente norteamericano, a Barack Obama. Usted me mencionaba hace tan solo un instante, cuando le preguntaba por Estados Unidos, ese tratado de libre comercio que tiene que estar encima de la mesa y se tiene que negociar. ¿Usted cree que va a tirar adelante? Es decir, este asunto del espionaje no va a enfriar la importancia de ese tratado. Esa es la situación. Nosotros les decimos, el gobierno lamentablemente tiene doble moral, doble discurso, doble todo. Anda con dobleces permanentemente. Hay gente que pretende seguir defendiendo lo indefendible. Y yo a estas alturas francamente ya no entiendo por qué. Porque todo lo que ha protagonizado, que son, ¿qué les digo?, escenas macabras de una película de terror en cada situación. Recuerden ustedes el 11 de enero en Cochabamba, donde buscaban un muerto, trataban de buscar un muerto y obviamente compensar con otro. El muerto que buscaban era para que todos los cochabambinos que tengan hijos, que tengan esposos, que tengan familiares, no permitan que salgan a enfrentarse con los cocaleros ni con las fuerzas del gobierno, denominadas movimientos sociales. Lo mismo sucedió en todos los departamentos.
sucedió en Sucre, sucedió en El Porvenir, sucedió en Santa Cruz. Es decir, trabajaron muchísimo la psicología del miedo para que la gente no reaccione ante todas las atrocidades que va cometiendo el gobierno de Juan Evo Morales Ayma en el país. Y no le importa nada, pisotea todo, no le importan acuerdos, no respeta acuerdos. A propósito de todo este entuerto internacional, el gobierno del Brasil, pese a quedar mal parado en su imagen como país humillado, maltratado y vejado por un país como Bolivia, resulta que aún cuando esa imagen se refleja a nivel internacional, ha publicado a través de la Cancillería, y está en su portal oficial, la ratificación de que el gobierno boliviano requisó el avión oficial del ministro de Justicia del Brasil, ministro de Defensa del Brasil, Celso Amorim. Acá, esta confirmación de la violación de la inmunidad aérea del Brasil el año 2011, se ha puesto en evidencia porque señala también que hasta con perros policías se ha registrado el avión, no se ha respetado absolutamente nada, y ahí tienen ustedes a un gobierno que expresa su repudio por la requisa no autorizada al avión de la Fuerza Aérea del Brasil. Dio lugar a una carta de reclamo a las autoridades bolivianas, y por supuesto este tema deja realmente mal parado a Evo Morales, que está hablando con discurso virginal respecto a que se deben respetar y no sé cuánta historia. Un poco la compra de los aviones responde a las necesidades de campaña, pero de generar recursos. Estos aviones, ustedes verán que con excusa de ir a un encuentro y a otro, estarán surcando cielos fuera del país y estarán llegando con muchos recursos de dudosa procedencia, y falta saber qué es lo que van a sacar de Bolivia y qué es lo que van a meter a Bolivia en esos aviones que tienen esa inmunidad diplomática. Yo quiero decirles a todos ustedes que lamentablemente las cosas, lamentablemente para Evo Morales, no suceden gratuitamente. Esta página, por supuesto, el boliviano la va a comprender de mejor manera. La falta de seriedad de Evo Morales y de la gente del gobierno, por supuesto contrastada con lo que representa la seriedad de los otros países, de los otros gobiernos, gente que mide sus palabras, que controla lo que dice, que controla absolutamente todo, lamentablemente no se equipara para nada a la conducta abusiva de don Evo Morales Ayma. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Es inaudito que se actúe con esa doble moral, que se mienta tan impunemente, que se engaña a la gente más sencilla, más inocente, por su ignorancia, por su falta de conocimiento y por su falta de información. Ojalá los medios alternativos, entre comillas, que maneja el gobierno, sirvieran para nivelar ese grado
de desconocimiento que tiene la mayor parte del boliviano, en todos los términos, desde todo lo que representa nutrición hasta saber comportarse en sociedad, las reglas de trato elementales, pero también es fundamental que se le diga la verdad en torno a cada tema. Ahí tienen ustedes el desmentido, canciller Choquehuanca, que estaba llenándose la boca y decir, debemos ser serios, ¿quién ha dicho semejante mentira? Y en el día, en cuestión de minutos, la Cancillería del Brasil le ha dicho sí, han requisado y con perros el avión, han violado la inmunidad aérea del Brasil el año 2011, cuando en esos afanes abusivos, torpes, megalómanos de control de todo el poder, no les ha importado acuerdos bilaterales, multilaterales, se metieron nomás al avión con perros, policías, tratando de encontrar a Roger Pinto. Ahora, ¿cuál es el terror del gobierno? ¿Qué sabe Roger Pinto para que tengan tanto miedo de que este hombre salga del país? Lo tienen incomunicado. Brasil ha tenido que ceder hasta en ese tema, tenerlo incomunicado bajo la presión del gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Así que esos temas son tremendamente importantes mencionarlos. El tema es importantísimo. No puede ser posible que se tenga detenido a un hombre tanto tiempo, se haya violado incluso el tema de la inmunidad con este país, y el Brasil, aún a pesar de poner en evidencia esa humillación vivida y tapada en el escenario internacional, lo ha dicho ayer, lo ha confesado ayer a través de su canciller. Pero bueno, esto les ha venido al pelo, esto es simplemente parte de la chacota con la que se manejan las cosas. Con esa misma chacota pidió permiso creyendo que podía aterrizar donde le viniera en gana. Son aeropuertos con muchísimo tráfico y por supuesto las cosas y los itinerarios y los planes de vuelos tienen que estar realmente previamente y con mucha antelación programados. Pero ahí tienen ustedes, esa irresponsabilidad, esa torpeza no le entra al cerebro del europeo, porque el europeo es reloj en una cantidad de situaciones. Pero ahí está, la viveza criolla ha hecho que este incidente le sirva electoralmente a Evo Morales. Estoy con Filemón Escobar y es por supuesto un gusto recibirlo, invitarlo al programa y poder conversar sobre todos estos detalles. Ahora que nuevamente se ha volcado el hostigamiento contra la gente del TIPNIS. Bienvenido, buen día, don Filemón Escobar. Adelante, compañera, estoy a servicio. El tema es así, realmente todos estos incidentes, fundamentalmente este internacional que le ha permitido estar en las páginas de los periódicos, en los medios de comunicación, no importa cómo, pero le han servido electoralmente a Evo Morales. Curiosamente, en un momento determinado en el Chapare, el embajador Rocha protagonizó una escena que sirvió impresionantemente electoralmente a Juan Evo Morales Ayma. Y hoy nuevamente Estados Unidos replica esa escena de marketing político que realmente le sirve también impresionantemente a Evo Morales. Nosotros tenemos una obligación con el país, con los bolivianos, y también en el plano internacional. El gobierno de Evo Morales es democrático, este es el tema de fondo. Él luchó por la democracia, luchó contra dictaduras militares, no. El gobierno actual es obra de los viejos luchadores sociales, de la vieja Federación de Mineros, de la vieja Central Obrera Boliviana, de la Confederación Universitaria Boliviana. Ellos son los que han trabajado para tener y gozar de la actual democracia que tiene el país. Evo llegó al gobierno con el 54 y luego con más del 60% de votación. A pesar de todo eso, Evo Morales es un gobierno democrático
hay razones fundamentales para decir lo siguiente. Hemos estado rodeado de corrientes de política tradicionales como el Partido Comunista Marxista-Leninista del Motet Zamora, dueño del Ministerio de Minería, hoy viene de la corriente de la dictadura estalinista en la Unión Soviética. Está metido el Partido Comunista de corriente moscovita también, ¿no? Están los ex luchadores que querían ser guerrilla en Bolivia, no han hecho ser guerrilla, como los Niños del Prado, como los Puentes, como los que es ahora ministro de Obras Públicas, los Sánchez, era Fierderito, oye. Inician su gobierno con una teoría política que nadie en su oportunidad les enfrentó, ningún medio de comunicación, ni siquiera vos, tampoco el que habla, no. El INERA llega al gobierno con 54% y dice, el empate histórico es catastrófico, por lo tanto hay que tomar el camino de la bifurcación. Y aparece el problema del terrorismo en Santa Cruz. Oye, ¿quiénes son los autores del terrorismo en Santa Cruz? Que tiene más de 5 años ya, está vigente eso, ¿no? Son los hermanos Linera, y nadie dice eso, nada. Ningún medio de comunicación escribe. Yo lo digo a diario. Y luego, el programa del porvenir lo hace el muchacho Quintana, que es otro delincuente político, ¿no? Entonces, en el gabinete, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no hay luchadores sociales ni existen luchadores contra dictaduras militares. Oye, este es el drama del país. Y han caído en la línea de... Se ha devaluado totalmente, ¿no? No, y además han caído en la línea de la dictadura estalinista, vía el Linera y compañía, ¿no? Y los Quintana. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver ahora. Yo te voy a dar consigo muy fregadita. Más, con el MAS hay más corrupción. Con el MAS hay más miseria. Con el MAS hay más crímenes. Más droga. Con el MAS hay más robos. Con el MAS hay más mentiras, más engaños, más falsificación. Todo es más, todo es más. Todo lo ilícito. Todo lo antijurídico. Y si tú ves aquí en Cochabamba, en La Paz, Santa Cruz, la construcción está en auge. ¿Dónde viene la platita? Narco, tráfico, lavado, enjuagado, almidonado. Entonces nadie está enfrentando este tema. Nadie dice, el poder del dinero vía el narcotráfico se está adueñando del país, ¿no? Encima habían estos incidentes del vuelo del avión, que tú crees que es campaña extrapaleo. No, oye, la gente no es tonta. Yo ando todos los días en la calle. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué el avión no se ha caído? Fíjate, gente humilde. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque no le han hecho caer el avión flaco, me dicen. Anda a preguntarse a los europeos, ¿no? Oye, el lío con el Brasil viene de esa línea política también. Entonces estamos ante un régimen estalinista que yo tengo la obligación de enfrentar en todos los lados del país, en todos los rincones del país, y con la voz que yo tengo, con la energía que tengo todavía para enfrentar hoy. Por lo tanto, este no es un gobierno democrático, es auténticamente estalinista. Y están repitiendo una historia que ha fracasado en el planeta Tierra. Primer dato. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba conformado por más de 100 nacionalidades. Esas 100 nacionalidades acentuaron su identidad. Oye, acentuaron su identidad. Y sin que el bloque imperialista dispare un tiro, se derrumbó el muro de Berlín. Oye, y se acabó. En la Unión Soviética, ahora no existe la Unión Soviética. Oye, y nosotros hemos cometido el gravísimo error de callarnos cuando en Sucre discutían el programa del Estado plurinacional, de 36 nacionalidades. Y yo me quedo frío cuando el propio Chato Prada y el Almaraz defienden el Estado plurinacional. Es una reproducción de la experiencia estalinista en la Unión Soviética, compañero. Oye, los dos muchachos que metieron las bombitas en el maratón de Boston, son
de la zona de Chechenia. Chechenia está en guerra con Rusia. Stalin nació en Georgia, ahora Georgia está en guerra con Rusia. Oye, no. En Rusia tenemos ahora 300 millones de chicos. Oye, y el levito se abraza con Putin y hace negocio para que le entregue zonas petroleras. ¿A quiénes fue? A la mafia más corrompida de Rusia, que son los ricos. Con los que ha estado operando en Bolivia con los casinos, 300 millones de dólares, 30 millones de millonarios tienen en Rusia. Esa es la zona más corrupta de lo que es el mundo capitalista, lo que es ahora la Unión Soviética. Pasamos ahora a Cuba. Oye, te doy un dato muy jodido sobre Cuba. 30% de la población cubana es anciana. No alcanza un hospital para recibirlos. Toda la juventud ha abandonado Cuba. Dentro de 10 años, ¿qué va a pasar con Cuba? Oye, después de 50 años de revolución, la gente se muere de hambre. ¿No? Y el Chávez, el Evo... ¿Quiere salir de Cuba? El Chávez, el Evo, el muchacho del Ecuador, Nicaragua, no está hablando del socialismo del siglo XXI. Repetir la experiencia de Cuba, repetir la experiencia de la Unión Soviética a título de socialismo del siglo XXI, no jodan a este país, no engañen a este país. Oye, es demasiado engaño realmente. No engañen a este país, hay que parar eso. Por lo tanto, yo no sé, pero a mí te olvides de mí, de vez en cuando me llamas. Hay que repetir, hay que traer los textos y explicar por qué el Estado plurinacional es una copia del régimen stalinista. Es bueno que se vaya mostrando todo este tema, pero lamentablemente hay una cantidad de acontecimientes que llegan a distorsionar el Pero ¿cuál es la raíz de todo ese tema? Y es bueno hablarlo. ¿Eh? ¿Cuál es el origen de todos los temas que tú comentas? ¿Cuál es la raíz? Es el régimen stalinista. Oye, entonces cuando escribe la biografía de Stalin nos dice, no, Stalin pasará a la historia más criminal que los Borgia, oye, y borrarán de la historia como lo borraron a Nerón. Y exactamente va a pasar eso. Derrumbaron las estatuas de Stalin. El cuerpo de Stalin estaba al lado de Lenin, han tenido que sacar ese cuerpo y no sé dónde lo llevarían en Rusia. Oye, entonces, todo el drama que vive Bolivia tiene su raíz en reponer el régimen stalinista a título del socialismo del siglo XXI. Aquí está la gran trampa, aquí está el gran engaño, y todos los problemas que van sucediendo en Bolivia vienen desde raíz. Ya somos dueños del narcotráfico hoy. El poder del dinero es muy jodido. El día en que los dos hablemos junto a los cocaleros y planteamos la legalización de la droga para acabar con el narcotráfico, oye, nos van a tirar un tiro en la calle, te estoy advirtiendo. Nos van a tirar un tiro en la calle, porque no les conviene la legalización de la droga al narcotráfico, ni a los cocaleros, ni al Evo. Peor. No, entonces, este es el tema de fondo. Y he mandado un documentito para el Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana en Tarija. Y descubro cosas extraordinarias. Oye, en los 10 puntos con la que se fundó la Federación Universitaria Boliviana el año de 1928 aquí en Cochabamba, cuando Arce tenía 21 años de edad. Oye, en su segundo punto dice sobre el problema del indígena y la cultura autóctona, fíjate, el año 28. En su cuarto punto se plantean de que la FUL debe trabajar por la formación de los partidos políticos en Bolivia. Les he dado esos datos a los muchachos que estaban viajando al Congreso de Tarija y les digo, mira, desde el año 86 hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho la Confederación Universitaria Boliviana? Las anteriores FULes dieron nacimiento al PIR, al POR, dieron nacimiento al MNR, y el último partido que nació de la universidad fue el MIR,
cuando estaba a la cabeza de la FUL el Óscar dio nacimiento al MIR, oye, y todos se apegaron al movimiento obrero. El PIR tuvo a dos líderes sindicales muy importantes, que era Federico Escobar y Irineo Pimentel. Del Polo tienes a César Loris, a Camacho, oye. El MIR, a Walter Delgadillo y Artemio Camargo en la mina del siglo XX, ¿no? Y ahora Walter Delgadillo está trabajando con el actual gobierno, era su ministro también, ¿no? ¿Y qué ha hecho pues la CUF? Ahora se llama CUF, durante 30 años. Han dejado que las 6 federaciones del trópico de Cochabamba fracaseen en el gobierno, ¿ah? ¿Por qué no han jugado su rol que jugó la FUL desde el año 28 hasta el año 82? ¿Qué ha pasado con ustedes? Esta es la crítica también a la universidad. La universidad no hace ningún balance crítico de la política boliviana. Antes la voz del sector, la voz de la CUF, valía como la voz de un fuerte partido político de izquierda o de centro. Ahora, ¿qué es la opinión de la CUF? Nada. Entonces, hay que volver a trabajar en el seno de la universidad. Hay que hacer un trabajo de urgencia este año hasta fin de año, para que el resultado, tú sabes que contigo hemos hecho un acuerdo, debemos ir al referéndum para las elecciones, nadie nos ha apoyado, qué bacán, ¿ah? Oye. Pero en realidad era el camino apropiado, ¿verdad? Pues, era el recaudar firmas, el ver qué opinaba la gente y parar el coche a don Evo Morales. Pero bueno. ¿Y qué pasó? Yo tengo una declaración para suerte mía en El Deber, con mi fotito más ahí. Digo, Juan de Granado, Costas y Doria Medina están cometiendo un gravísimo error. Ya le han aceptado al Evo. Error histórico, además. Ya le han aceptado el desafío electoral. Oye, si ustedes son demócratas, ¿por qué no han peleado por ir al referéndum primero? Oye, y no aceptar el desafío electoral. Ahora ellos ya están en campaña. Oye, tanto el Movimiento Sin Miedo y los otros están en campaña electoral para el 2014. Y no hablan para nada de 3 temas puntuales para el país. Primer tema central, ¿no? ¿Qué hacemos con la hoja de coca? ¿Qué propone el Juan de Granado? ¿Qué propone el Costa del Doria Medina? No plantean la elegación de los otros, callados. Segundo tema, los cooperativistas son casi de 500.000 de hectáreas, son dueños de las minas, de todas las minas que eran de propiedad de Comibol. Oye, no plantean la entrega de las minas y la refundación de la Comibol en los marcos de la cogestión obrera mayoritaria. Se callan, oye. Creen que van a tener votitos los cooperativistas. No abren la boca, oye. ¿Qué van a hacer sobre el Estado plurinacional? ¿Van a plantear un Estado federal o se van a callar? Fíjate, en 3 temas claves para el país, no se callan, no abren la boca. Prefieren hablar de cualquier cosa, criticar cualquier cosa al gobierno. Se callan sobre el Estado plurinacional, que es una propuesta estalinista. No defienden a la minería para que se trabaje como empresa estatal o privada, no. Y no plantean nada sobre la hoja de coca, se callan, no plantean la legalización de la droga. ¿Qué te pasa, Juan de Granado? ¿Por qué te callas? Señor Costas, abra la boca sobre estos temas. Yo les desafío a una polémica pública sobre los 3 temas que son claves para el país. Ahí termino mi entrevista contigo, compañero. Bueno, en todo caso vamos a volver sobre el tema. Hay una situación que quiero mostrarles a ustedes. El MAS dice que recurrirá al alto comisionado de la ONU por el tema del incidente del avión presidencial. La nota que les mostraba hace algún momento la vamos a volver a compartir con don Filemón Escobar. Es importante realmente el criterio sobre estos temas. Temas que por supuesto nos están utilizando, están sacando astilla de ellos.
Oye, lo que nosotros buscamos es a quién procesar, no puede quedar esto. No, yo creo que se debe llegar hasta lo último. Y tenemos que demandar hacia organismos internacionales, hacia la Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y posteriormente a otras instancias. Lo mínimo que tendrían que hacer es eso, ¿no es cierto? Pero seguramente ya ellos evaluarán a nivel de sus cancillerías. ¿Dónde pasa la reposición? ¿La reposición de España por dónde pasa? No, yo creo que tiene que pasar por España. Hasta ver quién realmente dio esta falsa alarma a varios países, porque no es casual que 4 países hayan tenido esta falsa alarma y este concepto que hasta ahora me parece insólito, sospecha. El canciller Choquehuanca menciona que los 4 países implicados en el incidente del presidente Morales enviaron notas aclaratorias. Obviamente los medios de comunicación los controlados por el gobierno sobre todo, han puesto titulares como que España pide disculpas al presidente Evo Morales. No, señor, mentira. Hasta en estos detalles lamentablemente mienten. El presidente Evo Morales, a través de la Cancillería del Estado, ha recibido una nota evacuada del Brasil donde simplemente se señalan excusas por el comportamiento inadecuado del embajador español en Viena, que lo invitó a Evo Morales a tomar un cafecito. Le pidió que lo invitara a tomar un cafecito adentro para que de ese modo le echara una miradita al avión. Pero que el gobierno español, primero, le hubiera pedido disculpas, eso no sucedió en ningún momento. Segundo, que haya admitido que le bloqueó el espacio aéreo, tampoco. Una cosa es que dijeron que iban a aterrizar en este punto y quisieron aterrizar en este otro. Obviamente tenía que haber un margen de espera, porque obviamente son aeropuertos recontra transitados y es importante que, por supuesto, que los planes de vuelo salgan con antelación. No es que a mí me viene en gana aterrizar acá y puedo aterrizar ahí. No se olviden que hay tráfico comercial, hay cantidad de tráfico aéreo privado y por supuesto tienen que haber permisos previamente tramitados. Entonces, el canciller Choquehuanca decía: mentirosos, ¿quién puede inventar esto? Pero sin embargo, a las horas, cuando Celso Amorín, el gobierno del Brasil, confirmaba que sí le requisaron el avión, el que quedó como mentiroso fue David Choquehuanca. Ahí está la nota. Solo España ha hecho llegar una nota verbal donde ofrecen disculpas, sino también Portugal, también Italia, notas explicativas de que los países europeos tienen que no solamente dar explicación, sino reparar este daño que ha sufrido nuestro presidente. Reparar el daño es identificar a los responsables. Necesitamos saber por qué Portugal ha cancelado. Ya les hemos convocado. Están llegando. No es rápido los pasajes, ¿no? Están llegando. Esta noche están saliendo algunos y mañana seguramente ya estarán nuestros embajadores. Conocer cómo son las notas verbales. Vamos nuevamente, para que no digan que nos inventamos las cosas. Es decir, hablan lo que se les ocurre, lo que se les viene a la boca, no importa qué, hablan, lo que suena bonito dicen, y ahí está. España ha hecho llegar una nota verbal donde ahí ofrecen disculpas, sino también Portugal, ¿no? Que dice nota verbal. Italia, seguramente en el sobre recibió la lengua del embajador, no sé, alguna cosa así, debió ser. Yo no conozco las notas verbales. Me imagino que en esa nota estará pues la lengua de Rajoy, no sé, quién le habrá escrito pues al canciller Choquehuanca. Pero la peor quemada ha sido la otra, o sea, donde dice el tema de Celso Amorín. ¿Quién inventa estas payasadas? Dice, es que por favor, saben, la ignorancia realmente es atrevida, abusiva y engorda. Aquí está Edmundo Marzana. Querido colega, un fuerte abrazo, bienvenido, buen día. Un buen día, Marianela. Sonriendo un poco de... ¿Usted conoce las notas verbales? Las notas... No, pues pero puede haber nota verbal. Ha debido ser un pendrive con un audio o un CD
Entonces, que era una nota, de repente es ahora la nueva, ya no me la modernidad, pues, ya no una cartita, ¿no? Sino un CD ya. Entonces se convierte ya en no una... es nota, pues ya es CD, ya es audio. Una nota ya nota son verbal los audios CD. que ha sacado Carmen Eva González. Ya no bueno, dejan de ser el notas. tema es lo siguiente. A mí me gustaría que el gobierno lo presente esas notas escritas de excusa de España, de Italia, Portugal, que lo presenten, que lo publiquen, que lo magnifiquen. El mundo, ninguna es de excusa, ojo, ¿ah? No, pues, ningún Estado... pide disculpas, pero ellos hablan cualquier cosa. Claro, ningún Estado va a llegar a ese extremo de pedir disculpas. Lo que pueden hacer, y lo que seguramente están haciendo, para ya evitar que se sigan manoseando, porque, ojo, estos países son serios, son responsables. Dice, ya basta el show que está llevando este país, porque ya no hablan del presidente, sino hablan del gobierno de Bolivia. Entonces, para evitar que se siga manoseando el nombre de Portugal, de Italia, de España, de Francia, y los involucrados en este tema, lo que están haciendo llegar seguramente son notas aclaratorias de lo ocurrido, nada más. ¿Y qué pide el canciller? Queremos que nos pongan a los responsables. ¿Van a poner a los pobres operadores de tráfico? Ellos son los responsables, el jefe de operaciones de tráfico internacional. ¿Ya? Y lo que seguramente se va a explicar es de que, como tú decías, para entrar a estos países que tienen son países que tienen mucho tráfico aéreo, no es pues como llegar al aeropuerto Jorge Wilstermann o al aeropuerto de La Paz, que solamente vuelan nuestras naves. En estos países vuelan miles de aviones en tránsito para toda Europa. Entonces no es llegar a su casa como dice también Choquehuanca o el ministro Quintana, el canchón de cualquier país. Son países que reciben tráfico aéreo internacional 24 horas al día, pero son miles de naves. Entonces, el presidente tiene todos los derechos de solicitar, como se escucha en el audio, solicitar la asistencia de aterrizaje por emergencia, porque uno de los medidores de combustible no está funcionando bien. Entonces, ¿qué le hacen? Le piden que espere, que se consulte y buscan pistas alternativas. Y no estoy hablando de memoria, me lo estaba comentando ayer un trabajador de tráfico aéreo del aeropuerto Jorge Wilstermann. No es nomás dar permiso a cualquier nave, por más de que sea una nave diplomática. Peor aún si se reporta en estado de emergencia. Imagínense que llegue ya en malas condiciones ese avión y haga un desastre en un aeropuerto internacional. Entonces, para eso se buscan pistas alternativas. Las pistas alternativas son las pistas con menos tráfico y que pueden recibir también la asistencia técnica oportuna en un caso de emergencia, que lo han reportado y están los audios que hemos escuchado. O sea, están jugando y se les está terminando el show. Entonces, ahora sale el tema de que las notas verbales, entonces publíquenlo, sean honestos, sean valientes y publiquen. Aquí está la carta de Portugal, aquí está la carta de España, aquí está la carta de Francia, ya, donde dice: señor presidente Evo Morales, con las disculpas del caso, ya, no volverá a ocurrir este incidente internacional. A ver, muéstrenlo si va a decir eso. No, a veces son notas técnicas de explicación, nada más. Y en el otro caso, en la boca del mentiroso, lo cierto siempre se hace dudoso. El ministro Choquehuanca empieza a tratarnos a la prensa de que hagamos trabajo de investigación. Todos los días se hace trabajo de investigación. No conozco un periodista, un reportero que no haga un trabajo de investigación para hacer una nota. Nosotros, para hacer una nota, tenemos que hacer un seguimiento, por lo menos 24 horas antes, dependiendo del material que queremos publicar. ¿Ya? Entonces, se hace trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación ha terminado en que el ministro patriota del Brasil ha aceptado y ha indicado que sí, evidentemente, ese avión fue
requisado por policía, ejército y perros antidroga. O sea, en otras palabras, parecía que estaban buscando, porque no estaba, se ha aclarado también de que no estaba detenido Pinto en ese momento, pero ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Droga? ¿O a quién estaban buscando? ¿O por qué estaban requisando? Y la nota también explica de que internamente han habido notas en el que se ha solicitado que se tenga mayor respeto, porque caso contrario se tendría que hacer lo mismo con todas las naves diplomáticas que asienten en el Brasil o en el territorio brasileño. Es así de sencillo. O sea, expliquen ahora lo que acaba de declarar el exministro Patriota. ¿Ya? El presidente Morales pide respeto, dignidad. Le respetó al Brasil, respetó su inmunidad diplomática a esa nave de la Fuerza Aérea brasilera. O sea, ¿por qué somos tan hipócritas? Por un lado pedimos respeto, dignidad, hacen todo el show del mundo y Brasil le ha demostrado de que estos impases se solucionan en forma diplomática, de cancillería a cancillería, sin que griten ni lloren los presidentes como Evo Morales. A tutú y mamita no me dejan 13 años, 13 horas detenido aquí, y comienza a hacer su show. Es un llorón, un quegua. Es que ya yo estoy cansado de ver este tipo de noticias, por favor. Y si me van a decir que eso es racismo, decirle quegua al presidente, ya, quegua es aquel muchacho llorón. Ya, es una persona natural, es un ser humano, y lo trato así, llorón, el presidente, no le tengo temor. Y ya no, basta. En este país es suficiente. No ve, como dice Filemón Escobar, no ve, oí. Ya basta, es tiempo de ponernos los pantalones y dejar de que nos estén manoseando. Un abrazo, Marianela. Usted, Edmundo, ¿algún comentario? Muy breve. Algo hay que conocerlo. Es bien mañudito. Este lío del avión les ha dicho a su gabinete, al canciller, a Choquehuanca, que tienen que lograr que los 4 países declaren que le han cesado el espacio por orden del gobierno norteamericano. Mucho le van a decir eso. Esta es la ingenuidad del Evo, es la ingenuidad del gobierno, de los parlamentarios que están pidiendo esa tontera. Claro. El gobierno francés va a decir, sí, he hecho caso al gobierno norteamericano. Oye, pero fíjate la tontera que ha hablado en La Paz, en el aniversario. El gran regalo del aniversario de La Paz, a los 204 años, es que se declaran antiimperialistas. ¿Qué onda? Oye, fíjate, oye. Entonces han caído en la misma ingenuidad. Es increíble cómo el gobierno está peleando porque estos 4 países declaren que le han cesado el espacio aéreo al Evo por orden del gobierno norteamericano. Eso se llama, son tonteras lo que está haciendo este gobierno. Para mí realmente son payasadas. Tonteras. Porque definitivamente eso y fíjate, el la gobierno, cara de Dios no va el a gobierno jamás. francés va a decir, sí, le he hecho caso al gobierno norteamericano para cedarte el Sí, espacio. le van a decir. Oye, no, señor Es presidente. francés. Los gringos me han dicho. No, esto ya realmente causa mucha hilaridad. Es impresionante cómo se manipulan todos estos temas, pero en el tiempo, como no ha estudiado diplomacia, no sabe ni de acuerdos ni de esto, está descubriendo que sí puede transportar armas, que sí puede transportar lo que le venga en gana en los aviones, así que se han entusiasmado con el tema y vengan más aviones. ¿Para qué los aviones, don Filemón Escobar? ¿Cuál es su sospecha? Es decir, usted dice una palabra que calza perfectamente con la actitud de Evo Morales, y es mañudito, dice usted, ¿verdad? Muy mañudito, terriblemente mañudo. Y cuando eres mañudo eres astuto también. La astucia es ligada a la mañudería. Entonces, plantear a estos 4 países que declaren que el gobierno norteamericano le han hecho caso al gobierno norteamericano, que es su gran objetivo, que hay su lucha antiimperialista, no. Todas esas tonteras, no. Están enmarcadas en la propuesta stalinista. Estos 4 países que
con Cuba son 5, han adoptado la línea de que el socialismo del siglo XXI pasa por la desota del imperialismo. ¿Por la? Por la desota del imperialismo. Ajá. O sea, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, vamos a aplastar al imperialismo hoy. No entienden ellos, no, de la teoría de la complementariedad de los opuestos. ¿Qué es lo que yo estoy reclamando para el Tímenes? Los indígenas del oriente y de la zona amazónica no han sido destruidos por la colonia, no han sido destruidos por la república, y va a ser el Estado plurinacional que va a liquidar con los indígenas de Bolivia. Oye, es un crimen ya no solamente contra los bolivianos, sino contra el mundo. No puedes cometer semejante crimen. ¿Por qué? El 1.000.000 de hectáreas que tienen en propiedad comunitaria no es propiedad individual. Oye, yo me he alegrado con el sacudido a ese chico de dos. Esa propiedad comunitaria de 1.000.000 de hectáreas para ellos operan en la economía de reciprocidad, que te quedas, pero pasmado. Oye, todo lo que hacen es para preservar al ser humano, no es para el tener. Oye, el Linera un día les dijo, los dirigentes sindicales están negociando cueros de lagartos, madera. ¿Ah? Oiga, señor Linera, no es para su bolsillo de ellos, es para mantener a su comunidad. A la comunidad. Entonces, destruir a título de camino, oye, destruir la economía de reciprocidad, de redistribución, donde allí vale el ser humano como el árbol, donde el niño vale como el río. Oye, esa convivencia con la naturaleza es el mejor homenaje para salvar al planeta Tierra. Ese charque hay que venderlo y hay que comenzar por defender en el país. Jaime, línea telefónica, bienvenido, Jaime, un gusto. Hola, Jaime, adelante, lo estamos escuchando. Marinero, buen día. Buen día, bienvenido. Gracias. Bueno, un saludo muy cordial a don Filemón Escobar, un luchador social, que gracias a las luchas de dirigentes como él se ha logrado la doctrina, mejor dicho, la democracia actual, ¿no? Los olvidados del Estado. Bueno, he estado escuchando atentamente la progresión de todo lo que se está hablando, y hay una situación que los bolivianos tenemos que analizarlo muy profundamente. O sea, la propuesta de los comunistas fracasados que están ahora en el poder, de su socialismo del siglo XXI, no tiene ninguna innovación, sigue siendo lo mismo, están aplicando las mismas teorías, las mismas acciones, ideologías de hace 50, 60 años atrás, cuando Rusia era la potencia comunista del mundo. Allá en Rusia, pues, se ha aplicado como un recurso el constitucionalismo. El constitucionalismo es la doctrina política que preconiza la supremacía jurídica de la Constitución, doctrina según la cual la psicosis deriva de la propia constitución del individuo. ¿Esto qué quiere decir? De que, como dicen comúnmente, la política se ha judicializado, el opositor actualmente está pues arremetido, está arrinconado jurídicamente, no puede expresarse, por eso no hay democracia, no hay libertad de expresión incluso. Ahora, este gobierno nos están aplicando 3 leyes naturales que no están inscritos en la Constitución Política del Estado, pero se aplica de manera natural, se aplica diariamente, ¿no? Con los actos que ellos tienen, con las propuestas, los abusos, todo eso. Bueno, hay 3 leyes naturales. La ley del embudo, ancha para unos y angosta para otros, eso se nota, se ve. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es la ley de la venganza, que es lo que están haciendo con Doria Medina en este momento, y muchos de los opositores. Y por último, la ley del encaje, es el fallo judicial a conveniencia del juez sin tener en cuenta la legislación. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los bolivianos? Nos están aplicando una política de terror judicial.
Es por eso que muchos no quieren expresarse porque tienen miedo. Pero ¿a qué le vamos a tener miedo? Los bolivianos somos libres de expresarnos, la Constitución nos permite, nos admite eso. Y siempre debemos defender la posición del bienestar general de todos los bolivianos, no solo de un grupo. Marianela, hay mucho por hablar, pero estas palabras que he vertido, que analice la gente, la sociedad. Nada más, gracias. Gracias por su contacto. Yo necesito trabajar con don Filemón Escobar varios temas. La historia del tema de la ideología del siglo XXI, la historia que definitivamente busca meternos pastillas cuadradas, ese engaño que está viviendo Bolivia a través del miedo, porque lo que han buscado es meter miedo, permanentemente miedo. Todo esto quisiera realmente ir desglosándolo en un programa que realmente contenga todo aquello. Está invitado Filemón Escobar y me encantaría que podamos trabajar previamente. Quiero terminar con una cosa bien breve. El Evo no solamente les ha planteado a su gente de que exijan a los 4 gobiernos europeos que declaren de que le han cerrado el espacio aéreo por orden del gobierno norteamericano. ¿Sabes qué ha declarado? Ha declarado otra cosita oficial. Yo tengo el recorte de prensa. Que él pueda ayudar a los europeos a que se emancipen de los norteamericanos. Realmente bromas de mal gusto por doquier. Un fuerte abrazo, don Filemón Escobar, y por supuesto vamos a estar en otros programas hablando de estos temas que son realmente un verdadero engaño. Ustedes ya lo escucharon al ministro español hablar las cosas absolutamente con precisión y ponerlo como un gran mentiroso al presidente boliviano. Un fuerte abrazo a todos, tengan bonito día. De la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Con voz ronca, mi bronca.